En el caso de la polémica inscripción, en la que aparece una lectura que se ha dado tanto como Denoc como Denos, conviene aclarar algunos conceptos básicos. En primer lugar, quien les habla, lamentablemente, ni es filólogo, ni lingüista, ni experto en epigrafía. Por lo tanto, mi visión es la del historiador y más particularmente la del arqueólogo. En una de las controvertidas inscripciones de Velella, apareció una inscripción, según recuerdo, que rezaba algo parecido como Yan Taedan Denos. Esa última Denos tiene una grafía muy particular, un signo que hoy podemos decir que recuerda mucho a los signarios paleohispánicos, una S angulosa, para entendernos, y que la verdad es que causaba bastante extrañeza, tanto su lectura directa como su posible interpretación. Como no podía ser de otra forma, yo me guío por lo que me van contando y oigo reiteradamente al profesor Gorrotxategi que esa inscripción en realidad debiera de leerse como Denoc, acabándola en K. Yo me conformo con ello y casualmente en una visita ahora del profesor Lacarra le muestro la foto y me dice que la lea. Bueno, pues yo doy la lectura que conocía, que había oído del profesor Gorrotxategi. Sorprendentemente, esto que debiera de quedar en una simple anécdota, pues se convierte en una especie de folletín a lo Hercule Poirot, y el profesor Lacarra piensa que ahí tiene la prueba angular de que todo aquello es un fraude que va destinado a una investigación judicial y policial. Y bueno, pues parece que la realidad le dio lamentablemente la razón. En un hilo del tiempo podemos establecer cómo, a raíz, digamos, de toda la controversia que se genera con los hallazgos, la Diputación, concretamente la titular del área de Cultura, Euskera y Deportes, decide crear una comisión científica asesora que genera una serie de informes. Estos informes le sirven como argumentación para presentar una querella, y esta querella desemboca en un juicio. Curiosamente, en la fase no en la de instrucción, sino en las sesiones del juicio, la jueza desestima todos estos informes, tanto los generados en el marco de esa institución, de esa comisión, quiero decir, como los aportados por parte de la defensa, y simplemente, digamos que todo el peso de la prueba, vamos a decir, por simplificar, recae en un análisis de metales, en un análisis metalográfico con el que se establece la presunta falsedad de los hallazgos. El tema del informe, que al final sirve de base para la condena judicial y declarar falsos los hallazgos o parte de los hallazgos de Velella, tiene su base en un informe realizado por un técnico del CSIC. Bien, es absolutamente obligatorio recordar que ¿por qué se genera este análisis? Pues bueno, la historia es tan rocambolesca que ni en la fase de instrucción ni por parte de la acusación este informe se pide, sino que este informe se genera a petición de la defensa de quien les habla. Es decir, el presunto falsificador es tan cretino que es capaz de poner en juego su futuro pidiendo un análisis que demuestre la veracidad o no de los hallazgos. Bueno, para mi sorpresa, este análisis es un análisis de microscopía electrónica en el que se detectan, simplificando, una serie de restos de metales en las superficies de algunas cerámicas analizadas. Y esta presencia es interpretada por el técnico como una prueba, vamos a decir, de la falsificación.
Desde el punto de vista de la lógica, pues para mí en algunos asuntos esto es tan chocante que se habla, por ejemplo, de la presencia de 6 metales distintos sobre una inscripción, algunos de ellos difícilmente compatibles con generar una raya o una incisión en una superficie cerámica dura, como pueden ser el oro de diferentes tipos, la plata o el estaño. Absolutamente absurdos para grabar o para incidir sobre cualquier superficie dura. Se producen también interpretaciones como que, por ejemplo, una inscripción que está presente a 2 caras sobre la superficie de una cerámica, pues en unos casos en una de las letras sería veraz y la otra estaría modificada, como lo demostraría la presencia de esos restos metálicos. E incluso hay letras absolutamente banales, por ejemplo, pongamos una S, una N, que tendrían parte del trazo sería auténtico y otra, según esa interpretación, modificado, lo cual pues para mí carece absolutamente de sentido. El pensar, se podría pensarse que este tipo de analíticas debiera de haber sido un procedimiento, digamos, normalizado en la investigación arqueológica o del patrimonio, para poder testificar si las piezas son auténticas o no. La verdad es que este es un método absolutamente experimental. Es como si cuando inventaron el radar pusieran una multa sin haber hecho primero un test en determinados casos, pues para saber la fiabilidad del sistema o no. Es decir, hay un dato muy curioso: el informe que se aporta carece de la más mínima bibliografía, no hay ninguna cita, es decir, no hay ninguna aplicación de ese método a otros casos arqueológicos parecidos. En el tema de los hallazgos, una de las presuntas polémicas que se ha arguido es la aparición de la mayoría de ellos después de la excavación, durante el proceso de lavado de las piezas. Como todo, como siempre, el diablo trae medias mentiras y medias verdades. Efectivamente, una gran parte de los materiales fueron hallados después de la excavación, durante el procesamiento de las piezas. Esto en principio no obedece a ningún propósito anómalo ni oculto, sino que simplemente los materiales arqueológicos, habida cuenta de las circunstancias en las que aparecen en la excavación de Velella, pues tienen una serie de concreciones arcillosas, costras, carbonáticas, etcétera, que impiden normalmente pues una visualización directa de los detalles de las superficies de las piezas. Muchas veces, tanto los grafitos como cualquier otra decoración o detalles pasan desapercibidos hasta que después son procesados y son lavados. Eso es la realidad, digamos, de esta circunstancia. Independientemente de ello, algunos, por determinadas circunstancias, fueron identificados in situ en el momento de la excavación y se les asignó una coordenada, que es ubicarlos exactamente en el espacio en el momento del hallazgo. Lamentablemente, un peritaje aportado por la acusación determinó que ese proceso, digamos, de inventariado, pues no cumplía con un supuesto estándar de protocolo de identificación, y que por lo tanto pues que no podían validarlo como una prueba. Así que eso pues ahí se quedó en ese limbo judicial. A preguntas de la defensa, a esos mismos peritos se les inquirió a ver si podían aportar el ejemplo de una excavación, un ejemplo en el estado que siguiera el protocolo que ellos mismos estaban proponiendo como el estándar correcto para validar un hallazgo, y fueron incapaces de hacerlo. Es decir, estaban pretendiendo poco menos pues que hubiera un notario a pie de excavación para dar fe de cada uno de los hallazgos, circunstancia pues que en una excavación arqueológica en las que aparecen miles y decenas de miles de evidencias de cultura material, cerámica, restos de huesos, restos constructivos, pues como puede suponer cualquiera, es absolutamente inviable. Con todo, efectivamente, hubo hallazgos que se encontraron después del procesamiento, hubo hallazgos que se encontraron in situ, y además, entre estos que se encontraron in situ, hay alguno que merece la pena un comentario específico. Por ejemplo, una pieza tan llamativa
como un ladrillo, en este caso un pequeño ladrillo de pavimento que se encontró completo, que ya se intuía durante el momento de la excavación que tenía una serie de trazos en su superficie, pero que por la concreción, por la matriz arcillosa en la que aparecía, pues no era del todo legible, y se envió directamente al Servicio Foral de Restauraciones. Se envió al Servicio Foral de Restauración, se devolvió limpio, y ya ahí efectivamente se veía en su total magnitud, digamos, un supuesto plano del yacimiento de Velella, con una serie de topónimos indicando, mezclando aparentemente latín con euskera. En ningún momento, por parte del Servicio de Restauración ni por parte de la propia Diputación, hay ninguna advertencia de que tras haber procesado esa evidencia hay allí ninguna inscripción que se acaba de realizar, cosa que hubiera sido absolutamente detectable de visu, es decir, no se puede colar a los profesionales un presunto falso pues en esas circunstancias, ¿no? Yo creo que ese y otros ejemplos pues son absolutamente clarificadores, pues para pensar pues cómo de alguna forma se ha echado una cortina de humo sobre estos hallazgos, pues con una serie de pretendidos estándares que tienen muy poco que ver con la realidad de la praxis arqueológica cotidiana en este tipo de yacimientos. En el fondo, esta historia es un cruce de relatos. Aquí hay toda una confrontación, como en un juego de espejos, entre lo que serían verdades, lo que serían hechos, y sobre todo quisiera recalcar esto, sobre todo relatos. Muchas veces oímos, por ejemplo, en los medios de comunicación o en su momento en declaraciones institucionales, bueno, esto ya está finiquitado, todos los hallazgos son falsos. Bueno, en primer lugar tenemos una verdad judicial, como se denomina a lo que ya ha sido juzgado. Ahí pues uno aprende a la fuerza, pues digamos, toda la metodología que se emplea para acusar a una persona, y en este caso pues se tiene que establecer una fecha con un principio y un fin en el que se comete un posible delito. Entonces lo que es el juicio se limita a una serie determinada de hallazgos, y fuera de él, en fechas anteriores y en fechas posteriores a las que ha establecido el juez, la jueza en este caso, por lo que fuera, pues quedan varios centenares de hallazgos que no han sido objeto de juicio. Luego, ya desde el punto de vista de la verdad judicial, no todos los hallazgos han sido declarados falsos. Bien, luego tenemos los relatos. Tenemos relatos institucionales, tenemos relatos periodísticos, que a veces se retroalimentan unos a otros, y ya sin meternos en el mundo de las redes sociales, que en aquel tiempo hervían, ¿no?, con esta historia. Y pues muchas veces se producían estas afirmaciones de trazo grueso en el que se mezcla pues realidad con ficción. Lo cierto es que pues sí, hay una serie de piezas que han sido establecidas judicialmente como falsas, pero quedan muchísimas otras que quedaron fuera de este ámbito. Si se quiere simplificar y decir, bueno, pues como una parte son, lo serán todas, bien, pero no deja de ser una suposición que nunca se ha demostrado. Bueno, hemos visto repetidas veces, sobre todo al principio, como en los medios de comunicación aparecían afirmaciones muy contundentes, referidas, por ejemplo, a la cantidad de hallazgos que supuestamente se habrían falsificado. Hay un número mágico, el 476 evidencias que, tal y como aparecen en los medios de comunicación y que se recoge incluso en la propia querella de la Diputación, habrían sido los hallazgos falsificados. Bien, la verdad es que es un número bonito, quizás para una terminación de lotería, pero no se compadece mucho con la realidad. Es decir, por un lado hay más y por el otro hay menos. Tenemos toda una serie de hallazgos de grafitos que fueron hallados en las excavaciones que llevamos a cabo en Iruña desde el año 94 al 2008. Yo creo que sobrepasan el millar. Y estoy hablando de memoria. Hay de todo. Hay hallazgos significativos y hay hallazgos banales, fragmentos de letras y cosas de este tipo. Lo que serían grafitos excepcionales,
creo recordar que estamos hablando de unos 3 centenares. Luego, pues no sabemos cómo se generó esa fecha, esa cifra de los 476, y hay que señalar que en 10 años de instrucción, que se dice pronto, pues la acusación fue incapaz de presentar una relación de esos 476, 525 o 17 que hubiera considerado que eran falsos de toda falsedad. No, era una cosa genérica, alguien hizo una evaluación que quedó bien en los titulares de prensa y pues haya seguido rodando y convirtiéndose en un relato pues evidentemente muy efectivo para echar por tierra todos estos hallazgos, pero que, como digo, pues poco se compadece con la realidad. Bueno, al final del proceso de excavación, los últimos años que estuve con mi equipo ahí excavando en el yacimiento de Iruña-Velella, ya se había producido, claro, síntomas de que había una controversia en torno a los hallazgos, y mi mente intentaba encontrar soluciones, encontrar alguna vía para poder aportar luz a aquel asunto. En una visita de la diputada foral de Cultura, Euskera y Deportes al yacimiento, en una conversación le propuse lo siguiente. Había uno de los sectores de excavación que se acababa de terminar, era una excavación motivada por la adecuación de lo que luego sería el futuro centro de interpretación o centro de acogida, perdón, de visitantes al yacimiento, y ello llevó una intervención arqueológica que generó, pues como era habitual en muchos sectores de Velella, pues el hallazgo de una inmensa cantidad de materiales arqueológicos. Aquellos materiales arqueológicos acababa de terminarse el proceso de excavación y estaban pendientes de proceso. Durante ese proceso se habían identificado ya algunos grafitos directamente en campo, y la característica era que todo ese material estaba pendiente de procesamiento. Entonces propuse a la diputada lo siguiente: en lugar de procesarlo directamente en el yacimiento como habíamos hecho con el resto de los materiales, se entregaría en sucio a la Diputación y sería la propia institución la que se encargaría de procesar los materiales, y en mi construcción mental y mi inocencia, iba a decir, pues pensaba pues que allí se podría aprender pues cómo interactuaban esas costras que aparecían sobre los materiales, es decir, que se podría documentar todo el proceso, digamos, de identificación de un grafito. Bueno, el tiempo corrió y aquellos materiales, pues prácticamente después de años y años, casi no había vuelto a saber nada de aquellos, y de repente, hete aquí, que aparecieron en las sesiones del juicio. Durante la declaración de las restauradoras del servicio foral, llegamos a enterarnos de lo siguiente. Resulta que habían comenzado a procesar aquellos materiales y encontraron un primer grafito que no había sido advertido, digamos, durante el momento de la excavación. Concretamente, una paloma. No está muy claro si era una paloma picando una espiga, un motivo que a mí se me antoja pues bastante relacionable con lo que sería el mundo paleocristiano. Bueno, tuviera la importancia que tuviera, según esa propia declaración, que evidentemente consta en el sumario del juicio y está en manos de todas las partes, y de la que fueron testigos pues todas las personas que asistieron al juicio, los medios de comunicación y demás, contaron que en el momento del hallazgo lo comunicaron a su superior, a la sazón el jefe del servicio de museos, señor Félix López, y se ordenó la paralización del proceso de lavado y procesamiento de esos materiales. Sorprendentemente, a todo el mundo le pareció aquello lo más normal del mundo. Bueno, ¿qué importancia tendría aquel grafito para motivar que se finalizara, ¿no?, que se pusiera fin al proceso de identificación de aquellos materiales? No sé.
Yo espero que en el futuro pues las instituciones competentes, en este caso la Diputación, pues ponga a disposición de los investigadores aquellos materiales y se pueda pues realmente conocer lo que se halló sobre los mismos. Tras la finalización del juicio, pasado el tiempo, la Diputación acabó adjudicando las excavaciones, tal y como nos enteramos a través de los medios de comunicación, a un equipo liderado por el área de arqueología de la Universidad del País Vasco, concretamente por el profesor Núñez. Pasado el tiempo, hemos obtenido algunos resultados, no sabemos exactamente si en la actualidad sigue vigente esa dirección. Lo cierto es que en lo que conocemos hay varias empresas que podemos denominar como spin-off de este mundo de la universidad, que están interviniendo en el yacimiento de forma consecutiva, y lo cierto es que mucha gente ha puesto el punto de atención en la metodología que se está llevando a cabo, con una sobreactuación en el empleo de lo que serían medios mecánicos, concretamente con el empleo de excavadoras, pues tanto de alto tonelaje en las primeras fases de los trabajos del profesor Núñez, como ya en tamaño más reducido, pero igualmente presuntamente abusivo en el caso de estas otras empresas que están actuando sobre el yacimiento en años sucesivos. De hecho, nos consta que se han presentado pues varias demandas ante la administración y ante vía judicial, sede judicial, por un presunto daño al patrimonio, precisamente con el empleo, digamos, de estos medios mecánicos. A ver, hay que explicar que el empleo de excavadoras en yacimientos de tipo histórico no tiene nada de particular. Nosotros mismos en la etapa del Urmen las utilizamos, pero siempre tiene que ser una utilización, digamos, pues limitada a aquellas capas de derrumbe, pues cuya remoción manual lo único que va a generar pues es una demora en el tiempo y que se puedan hacer pues de una forma muy controlada. La impresión que da a través de las fotos que se han podido ver de este proceso, los vídeos que ha grabado la gente, es que pues digamos que en zonas muy sensibles, como podría ser la zona de donde estuvo la encomienda de San Juan de Jerusalén, en el solar del yacimiento, pues digamos que se ha metido de una forma un poco excesiva este medio mecánico. Bien es cierto que luego el proceso de limpieza y la reconstrucción de los restos arquitectónicos sobrevivientes de este proceso pues es pulido, genera, digamos, un resultado vistoso desde el punto de vista de lo que sería unos fines turísticos o culturales a la hora de promocionar el yacimiento, pero desde el punto de vista de la investigación pues no parece muy compatible con un estándar actual, ¿no? El abusar tanto del medio mecánico para llegar a localizar restos arquitectónicos y luego consolidarlos. Parece todo muy forzado. No sé si eso tiene un reproche judicial, pero sí que me consta que desde el punto de vista metodológico de la arqueología actual pues no me parece muy conforme. La arqueología, podemos hacer una definición de libro y pensar, pues, hablar de esa disciplina, esa ciencia que nos sirve para acceder al conocimiento de las sociedades, sobre todo del pasado, no necesariamente, pero sobre todo del pasado, a través de restos materiales, de la cultura material, de los restos de sus edificaciones y demás. Una disciplina autónoma, cada vez con más necesidad de aliarse transversalmente a otras disciplinas complementarias. Estaba pensando pues en la arqueogenética, en la paleopatología, muchísimas otras que tienen mucho que aportar y mucho a reforzar en el conocimiento de las sociedades del pasado, sobre todo, decía, porque con método arqueológico también nos podemos enfrentar al estudio de un edificio o incluso a un escenario de un crimen actual, en el que, pues digamos que la metodología del levantamiento de los datos en una escena del crimen tiene más que ver con la investigación arqueológica, con la metodología arqueológica, que con otra cosa. En lo personal, la arqueología evidentemente pues es de entrada mi vocación de siempre. Desde prácticamente el primer libro serio que leí en mi vida fue un libro de arqueología. Y por otra parte, pues ha sido, para mi sorpresa,
también mi maldición. Me he convertido en el arqueólogo maldito. Lo último que hubiera esperado es verme enredado en semejante tragicomedia como es esta de los hallazgos de Iruña Velella, que ha acabado pues destruyendo mi reputación y hundiéndome en lo económico, en lo profesional, hasta límites pues absolutamente insospechados. Pero bueno, es la realidad de mi vida y lo que toca, que esto es como la lotería pero a la inversa.